en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Hoy, viernes 4 de octubre del 2013, abordaremos un interesante tema: el síndrome de Asperger, manifestaciones y tratamiento. Nos acompaña la doctora en neurodesarrollo, Annette Loynaz, quien es experta en este tema. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida a Radio Noticias Costa Rica. Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme en el programa. Gracias a usted por decir presente a esta invitación. Muy buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, don Alfredo, doña Annette. También buenas tardes a todos nuestros oyentes. Queremos que el programa de hoy nos ayude a entender mejor a quienes tienen este síndrome de Asperger y brindarles todo nuestro apoyo. Así será. Ciertamente nos han llegado una serie de preguntas a la redacción de este programa con la intención de conocer más sobre este interesante tema. Vamos a pedirle a Tatiana entonces que nos dé una breve reseña de esta investigación que condujo precisamente esta semana sobre este interesante tema, síndrome de Asperger. Correcto, don Alfredo. El síndrome de Asperger es un conjunto de problemas conductuales que forma parte de los trastornos del espectro autista, teniendo causas neurobiológicas que dificultan las relaciones sociales. Se diferencia del autismo infantil en que el síndrome de Asperger no induce a un retraso en el desarrollo del lenguaje, aunque pueden existir particularidades gramaticales que llamen la atención, así como una preservación generalizada de la inteligencia. Aunque la edad de aparición y detección más frecuente se sitúa en la infancia temprana, muchas de las características del síndrome se hacen notorias en fases más tardías del desarrollo, cuando las habilidades de contacto social comienzan a desempeñar un papel más central en la vida de la persona. En Costa Rica todavía se conoce bastante poco de este síndrome y el mayor desconocimiento se da en el ámbito educativo. Para los educadores es difícil saber cuándo tienen un alumno con este síndrome, pues no tienen características físicas que salten a la vista. Muchas veces confunden los problemas de comunicación que tienen estos alumnos con mala educación, ya que suelen tener coeficientes intelectuales muy altos. Los psicólogos y psicopedagogos son los encargados de dar terapia a estos niños para que desarrollen estrategias que los ayuden a interactuar con sus semejantes y llevar una vida normal. Para brindarnos mayor información sobre el síndrome de Asperger, sus manifestaciones más comunes y la forma de ayudar a quienes lo tienen, hemos invitado hoy, como usted mencionó, a una experta en el tema, la doctora en neurodesarrollo, Annette Loynaz, socia fundadora del Centro Privado de Atención Aspersi, Aprendizaje Significativo, Personas Significativas. Gracias, Tatiana. Ciertamente hemos invitado, como bien lo has dicho, a una experta sobre este tema. La señora Annette Loynaz, además de ser licenciada en psicología, es máster en psicopedagogía y doctora en neurodesarrollo. Nuevamente, doctora, bienvenida a este radio noticiero y quisiéramos preguntarle con palabras sencillas que nos diga qué es el síndrome de Asperger. Doctora Loynaz. Muchas gracias, Alfredo, Tatiana. Bueno, empecemos porque el síndrome de Asperger es un problema en el desarrollo cuya mayor característica es el no poder socializar bien. ¿En qué diferencia el síndrome de Asperger del autismo? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? Ok, estos dos síndromes son como un arco iris, en donde hay una línea muy pequeña que los divide. La gran diferencia es que el Asperger es un trastorno que es funcional. Cuando hablamos de autismo no hay funcionalidad. De hecho, hasta hace poco el síndrome de Asperger se conoció como autismo funcional. ¿Qué quiere decir esto? En palabras un poco más sencillas. Una persona que tiene síndrome de Asperger perfectamente puede funcionar en la sociedad. Tiene problemas para hacer amigos, tiene problemas para entender lo que son los códigos ocultos,
cosas que no se dicen específicamente, pero perfectamente pueden desenvolverse bien en una sociedad, trabajar, tener una vida normal, que no es el caso de las personas con autismo. Annette, ¿por qué no se considera el síndrome de Asperger como una enfermedad? Bueno, la palabra lo dice, es un síndrome. Un síndrome no es una enfermedad. Uno nace y muere con un síndrome, que no es lo mismo con una enfermedad. Uno, si tiene una enfermedad, eventualmente o se cura o se muere de la enfermedad, pero no es como el síndrome, el síndrome no desaparece, va a pasar toda una vida ahí y tiene características específicas, pero no mata, no hace daño. Aquellas personas que tienen este síndrome tienen dificultades para insertarse dentro de un ambiente social, digamos, en diferentes entornos. Sí, definitivamente, esa es una de las mayores características. Los niños con síndrome de Asperger, inclusive los adultos, por supuesto, ellos no entienden lo que son los códigos sociales no escritos. Ellos necesitan, son muy estructurados y tienen que leer o que les digan qué se espera de ellos, pero no hay empatía. Ellos no pueden entender muy bien cuando una persona está, por ejemplo, coqueteando, tal vez una mujer o un hombre. Tampoco pueden entender muy bien cuáles son los signos para poder hacer amistad con un grupo. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, que es tal vez la etapa más difícil, porque ellos tratan de pertenecer a un grupo, pero no pueden copiar los códigos de este grupo. Cuando vemos a los adolescentes que pertenecen a un grupo, todos son iguales. Por ejemplo, los que andan de negro, todos. Nadie les dice dónde comprar la ropa, nadie les dice cómo hablar, ni cómo comportarse, pero todos hacen lo mismo. Los síndromes de Asperger no pueden copiar estos códigos, entonces no pueden pertenecer a un grupo y al ser diferente, la gente los rechaza. ¿Existen cifras respecto a la cantidad de personas diagnosticadas en Costa Rica con el síndrome de Asperger? En este momento no hay cifras y como es un síndrome no es un síndrome nuevo, pero es un síndrome que hasta ahora se conoce poco, y, sobre todo en Costa Rica, es un síndrome que en 1994 lo incluyeron en el manual Merck, que es el manual donde escribe que es un síndrome. En Costa Rica no se conoce tanto, entonces hay muchas personas con este síndrome que han sido mal interpretadas a través de su vida y que ni siquiera hoy en día saben que tienen el síndrome de Asperger. Y mal diagnosticadas, Mal podría ser. diagnosticados muchos también, y muchos que ni siquiera han sido diagnosticados, que es todavía peor. Me pregunto si los centros educativos en nuestro país cuentan con personal capacitado que podría fácilmente detectar algún eventual estudiante con las características de este síndrome. Aquí vemos un enorme problema en la educación en Costa Rica. No es porque los profesores no sean excelentes, pero un profesor estudió para enseñar una materia, no es un psicopedagogo. Entonces, con la ley 7600 y con la inclusión en Costa Rica en la educación, meten en una clase a 35 niños donde hay síndrome de Asperger, síndrome de Down, déficit de atención, un montón de problemas de aprendizaje que los profesores no están preparados para lidiar con tantos problemas porque no los han estudiado a profundidad. Uno de los mayores problemas de este síndrome es que los niños son extremadamente inteligentes y al no haber un rasgo físico, los profesores tienden a pensar que son malcriados, que no hacen caso, que nunca lo ven como este niño tiene un problema real. Y sí hace mucha falta información. Yo de hecho trato lo más que puedo de ir a las escuelas y hablar con profesores y dar charlas para que se conozca un poco este síndrome, porque hay muchísimos alumnos con él. Y todavía no se han dado cuenta. No, por supuesto que no. Ni siquiera los papás. Y desgraciadamente este es un síndrome que es muy hereditario. Entonces, cuando vemos a un niño con ciertas características del síndrome de Asperger,
los papás tienden a decir, bueno, pero yo era igual cuando era chiquito. Bueno, probablemente porque el papá también lo tiene. Annette, ¿y cuáles son estas características que definen una persona con este síndrome? Bueno, es importante para los oyentes, si tienen niños, empecemos con la niñez. A partir de los 2 años, más o menos, se puede empezar a ver ciertas características. Ellos empiezan con el vocabulario tarde. Normalmente vienen atrasados, pero una vez que empiezan a hablar, ya no paran. Tienen un vocabulario muy formal. Estos niños, por ejemplo, dirían, hay una víbora en el césped, ¿no? Es como, normalmente diría, hay una culebra en el zacate. Ellos tienen un vocabulario muy formal. ¿Por qué? Es parte de sus características. Ellos no usan ninguna expresión idiomática, no usan, es un vocabulario totalmente formal. Además, tienen un acento como extranjero cuando empiezan a hablar. Y entiendo que ellos todo lo toman literalmente. Ajá. Ya iba a decir, esa es otra de las características. No entienden chistes, no entienden bromas, no entienden sarcasmos. Ellos todo lo toman literal. Una vez que entran a la escuela, no entienden las reglas sociales que no están escritas, son sumamente estructurados. Estos niños no pueden cambiar la rutina porque entonces cuando cambian rutina les entra un ataque. Entonces empiezan a pegar gritos, a dar patadas. Y esto es porque ellos no entienden que les cambiaron la rutina. Ni siquiera les gusta cambiar una rutina como para decir, bueno, vamos a comernos un helado de repente. No, pueden entrar en un ataque aunque sea algo tan rico como comerse un helado. Ellos siempre les gusta estar en su cuarto metidos. Tienen obsesiones por ciertas cosas en particular. Cuando están chiquitos, por ejemplo, podría ser dinosaurios. Entonces, todo lo que hacen y lo que hablan y lo que ven y si leen lo que leen es sobre ese tema en específico. Ellos no hablan de otra cosa que no sea su tema específico. Sí, usted dice dan gritos y pegan patadas. ¿Significa eso que la persona quien tiene el síndrome de Asperger es una persona agresiva y violenta? No, en lo más mínimo. Esos niños no son agresivos y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Los niños con autismo tienden a ser agresivos. Los niños con Asperger no son agresivos. Lo que pasa es que cuando se frustran y no saben cómo expresar esta frustración, entonces lo que hacen es que hacen rabietas. Lo que uno llamaría una rabieta de mala crianza no es una rabieta de mala crianza, es una rabieta porque no saben expresar lo que sienten. Entonces, cuando queda un vacío porque les cambiaron su rutina o cuando no entienden lo que está pasando, hacen esas rabietas. ¿Se desarrolla el síndrome de Asperger únicamente en los niños o puede ser diagnosticado a una edad adulta? No, como hablaba antes, el síndrome, uno nace con un síndrome y muere con el síndrome. ¿No? Pero es diagnosticado una vez descubierto. Ahora, se puede diagnosticar a los 2 años o se puede diagnosticar a los 30, pero sí siempre se ha tenido. Lo que pasa con este síndrome es que, por ejemplo, primero hablemos que de 4 personas que tengan el síndrome, 3 son hombres y 1 mujer. Entonces, hay mayor pacientes de síndrome de Asperger en varones que en mujeres. Y también hay intensidad en el síndrome, como decía, es como un arco iris. Entonces, vemos niños que tienen características más profundas, vemos niños que las características son más livianas y que no se nota tantísimo. Y con las niñas, la gran ventaja que tienen las niñas es que las niñas no tienen que luchar por pertenecer a un grupo. Normalmente los varones buscan a las niñas, entonces puede pasar por tímida, puede pasar porque no es tan, o sea, como más, tal vez más por tímida que por otra cosa y puede ser que lo que te presente es un síndrome de Asperger. ¿A qué obedece esta incidencia en que hay más varones con el síndrome de Asperger que niñas? No hay nada que diga ni a qué obedece ni tampoco por qué se da este síndrome. ¿Podría ser incluso por el comportamiento social de ambos dentro de un espacio? Yo creo que se nota más en varones precisamente por eso, por el comportamiento social. Además, porque hay una cosa con los síndromes de Asperger, es que, por ejemplo, los varones, bueno, igual con los niños, pero ellos tienen bastante problema con motora gruesa y motora fina. Y, por ejemplo, ellos no entienden las reglas sociales de un juego como el fútbol. Por ejemplo, Costa Rica, que es un país netamente futbolero, cuando un niño no juega fútbol, inmediatamente es rechazado. Entonces se nota más. Una niña que no juegue fútbol, pues, nadie le importa.
pero un varón sí. Es hora de irnos a una pausa comercial y volvemos con un poco más de este tema al volver del comercial. El síndrome de Asperger. Healthy Life Therapy, para ponerte en forma online. No pases hambre ni sufras ansiedad. Baja hasta 10 libras cada 5 días. Te garantizamos grandes cambios. Llama al 2640-0384 y pide tu programa ahora. Donde sea que te encuentres, Healthy Life Therapy, teléfono 2640-0384. Y bien amigos, estamos de vuelta con este interesante tema, el síndrome de Asperger, manifestaciones y tratamiento. Nos acompaña la doctora Annette Loynaz, socia fundadora del Centro Privado de Atención Aspersi, con quien hemos estado conversando por los últimos 15 minutos sobre este interesante tema. Quisiera preguntarle ahora, doctora Loynaz, ¿cuándo debe un padre acudir a un especialista si piensa que su hijo tiene el síndrome de Asperger? Bueno, esto es una pregunta muy importante. Creo que es fundamental que los padres, cuando empiecen a notar cositas en sus hijos, y ya les voy a decir las características, acudan inmediatamente. Y les estoy diciendo a la edad tan temprana como 2 años, porque entre más temprano se detecte este síndrome, mucho más fácil es tratarlo y menos consecuencias negativas va a tener el niño cuando vaya a la escuela, cuando tenga que socializar. Entonces sí es importante que entre más temprano se den cuenta, mucho mejor. ¿Y cuáles podrían ser las características más notorias? Además de las que ya usted nos ha mencionado, ¿cuál podría ser un llamado de atención emergente para un padre de familia? Aparte de, como les estaba diciendo, del vocabulario que empieza tarde, que luego van a encontrar un vocabulario bastante formal, que va a tener el acento como si fuera de otro país. Además de eso, fíjense niños que son sumamente estructurados, que no pueden cambiar la rutina, que siempre tienen que hacer lo mismo, que por ejemplo el cuarto todo lo ponen en el mismo lugar. Niños que no miran a los ojos cuando se les habla, eso es fundamental. Niños que no saludan bien y que hay que estar constantemente repitiéndoles salude fulanito. Niños que no les gusta que les den besos, que los extraños los toquen, que les den besos, que los estén abrazando. Eso es importantísimo y no vayan a obligar a sus hijos a esto. Cuando entran a la escuela, niños que no pueden jugar con sus pares, que se pasan el recreo solitos, que tienen un amigo imaginario. Todas estas características, si tienen algunas de ellas y por lo general van a tener muchas, es importantísimo que vayan inmediatamente a que los chequeen. Y una vez habiendo sido diagnosticado el joven o el niño con este síndrome, ¿qué tratamiento se le da? Bueno, esto es importantísimo. Hay un tratamiento que yo trabajo con mis pacientes que se llama terapia de movimiento rítmico. Los invito a que entren a internet y busquen esta terapia porque da unos resultados impresionantes. Esta terapia los ayuda a que puedan ir poco a poco insertándose en la sociedad, que puedan ir haciendo amigos, que pierdan muchos de los miedos que normalmente ellos tienen. Los ayuda muchísimo y definitivamente traten de evitar en lo posible que les den químicos, porque cuando vamos a un doctor probablemente lo más probable es que les van a dar o Ritalina o Concerta o cualquiera de estos químicos para ayudarlos con la concentración, y estos químicos no van a ayudar a que el niño esté mejor. Lo que van a hacer es un montón de efectos secundarios que a la larga van a tener que seguir recetándolos para quitar los efectos secundarios y va a ser peor. Ahora hablemos de la familia, Annette. ¿Cómo debería de tratar la familia a un joven miembro de ella con este síndrome? Bueno, una cosa que es importantísima es el respeto. Eso yo creo que es como la base de cualquier cosa. Tenemos que entender, una vez que ustedes tienen este diagnóstico, es importante
que aprendan a tratar a sus hijos y que la familia aprenda qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las características, qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Por ejemplo, un muchacho que no le gusta que lo besen, por Dios, o sea, no lo besen, no lo abracen. Eso es algo que para ellos es sumamente molesto. No lo molesten tocándole el pelo, por ejemplo, porque tiende mucho la familia que, ay, qué niño tan malcriado, pero venga, deje que le dé besos. No, o sea, respetemos, es un ser humano igual que cualquier otro, respetemos lo que puede y no puede hacer, respetemos lo que quiere y no quiere hacer, siempre que hayan límites, por supuesto. Y en el centro educativo, ¿cómo deberían los profesores manejar la situación frente a un niño que tenga, o a un joven que tenga Asperger? Bueno, en el centro educativo hay una cantidad de adecuaciones que se deben hacer. Por ejemplo, es importante cuando un niño entra a un centro educativo por primera vez, hay adecuaciones tan importantes como, por ejemplo, explicarle cuando suena la campana a dónde debe ir. Porque un niño con síndrome de Asperger no sabe a dónde tiene que ir cuando suena la campana. Entonces, la campana suena y se queda sentado en la clase. Si la maestra le dice salga, sale y se sienta fuera de la puerta. Entonces hay que hacerle una adecuación de explicarle, mi amor, cuando la campana suene usted va a la soda, aquí está la soda, si hay un camino para llegar a la soda más corto, qué sé yo, pues llevarlo y enseñarle el camino, explicarle si hay un problema, con qué profesores debe hablar, cuál es la línea de mando, si se siente mal, qué pasa, y sobre todo vigilar que estos niños no sean agredidos en la escuela, porque son el foco número uno para que los otros niños los molesten. Anet, hay algunas instituciones educativas que limitan la matrícula de algunos muchachos por tratarse precisamente de lo que ellos llamarían muchachos con algún tipo de problema. Mal dicho, por cierto. ¿A dónde pueden ir los padres? ¿A dónde deben de acudir los padres cuando se enfrenten a esta situación? Bueno, lo primero, a la sala cuarta, porque ninguna escuela puede rechazar a un alumno porque tenga un síndrome de Asperger. Ni aún una escuela privada. Ninguna. Por la ley 7600 tienen la obligación no solo de aceptarlo en la escuela, pero tienen la obligación de hacer las adecuaciones que este niño necesita para estar en igualdad de condiciones que sus compañeros. Entonces, si ustedes escuchan, ay, es que no le podemos dar las adecuaciones porque no hay excusa, ellos tienen la obligación de dar las adecuaciones que un niño necesite. Es muy fácil en una escuela enseñar a un niño que no tenga problemas. Eso no es un reto para ningún maestro. El reto es enseñarle y ayudar a estos niños que tienen problemas y que va a ser más difícil el paso de ellos por el sistema escolar. Entonces ahí está el reto. Amigos, hemos conversado el día de hoy con la doctora Anet Loynaz, socia fundadora del Centro Privado de Atención Aspersi. Sus comentarios finales, doctora Loynaz. Bueno, quisiera darles las gracias a ustedes por invitarme y a los radioescuchas por escucharnos. Nosotros en el centro apoyamos muchísimo a los niños con el síndrome de Asperger. Yo mayormente lo que trabajo es esto, esta es mi especialidad. Si quisieran mayor información, me pueden llamar al 22 34 87 62. Cuando hay un niño con síndrome de Asperger, no solo se trabaja con el niño, pero también se trabaja con los papás y con los maestros, con la escuela, con todo. Es muy importante en conjunto tratar de sacar a esos muchachos adelante y que tengan un mejor futuro. Perdón, también los invito que voy a dar una charla en el CENAREC, que es gratuita, sobre este mismo tema el 15 de octubre a las 9 de la mañana. Y repito mi teléfono, el 22 34 87 62. Muchas gracias. Gracias a usted por decir presente a esta convocatoria que le hiciéramos. ¿Tatiana? Sí, don Alfredo, queremos agradecer a todos nuestros oyentes por su sintonía, también a la doctora Loynaz por la excelente información que nos ha compartido el día de hoy, y ojalá que a partir de este programa todos nos pongamos un poquito en el lugar de estos niños y jóvenes que tienen el síndrome de Asperger, en el lugar también de sus familias, y que no los discriminemos de ninguna manera. Y los invitamos entonces a nuestro próximo programa. Y quizá prestar un poco más atención. Hay muchos jóvenes, niños incluso, que podrían estar presentando estas manifestaciones y estamos haciendo caso omiso a ellas.
Bien amigos, hemos llegado al final de una edición más de Este es su noticiero, Radio Noticias Costa Rica. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera el próximo viernes, Dios mediante, aquí en este mismo canal y a la misma hora. Muy buenas tardes. RNCR Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica.